Tomb Raider lo tuvo todo y poco a poco lo fue perdiendo. Pasó de ser la saga más grande de aventuras a quedar en silencio durante años, pero ahora algo está a punto de cambiar. Y la gran pregunta es, ¿puede Tomb Raider volver a ser el juego que fue? Para entenderlo tenemos que volver al principio. Todo empieza en 1996, un juego de exploración, saltos milimétricos y tumbas gigantes, sin mapas amables, sin prisas, solo tú, el silencio y el eco de las ruinas. Tomb Raider no era solo plataformas, te hacía pensar cada paso. Si fallas un salto, vuelves atrás. Si te confías, las trampas te comen. Y entonces ahí estaba ella, Lara Croft, una protagonista distinta, segura, decidida, inolvidable. No necesitó presentaciones largas, entró en pantalla y ya sabías quién mandaba. ¿Y por qué impactó tanto? Porque te hacía sentir un explorador de verdad. Cada palanca, cada puzzle, cada pasillo oscuro parecía esconder un secreto. Desde aquí la leyenda empezó a crecer y con cada éxito el reto también, porque cuando algo funciona demasiado, la presión por repetirlo puede romperlo. Después del primer Tomb Raider, el éxito fue tan grande que nadie quiso frenar. Cada año salía un juego nuevo, uno detrás de otro, desde 1997 hasta los 2000, sin descanso, y al principio todo brillaba. Tomb Raider 2 convirtió a Lara en una superestrella mundial. Portadas, anuncios, entrevistas, era imposible no verla, pero la máquina no paraba, y esa velocidad empezó a pasar factura. Cuantos más juegos salían, menos sorprendía la saga. Tomb Raider 3, The Last Revelation, Crónicas, todos tenían buenas ideas, pero la fórmula empezaba a sentirse igual, predecible. Los fans lo notaban, los críticos también, y dentro del estudio la presión era brutal, hasta que llegó 2003. Para 2003 Tomb Raider estaba agotado, no por falta de fans, sino por falta de aire, y entonces llegó The Angel of Darkness, el juego que tenía que salvar la saga y terminó haciendo justo lo contrario. La idea era gigantesca, una historia más oscura, más narrativa, más ambiciosa que cualquier Tomb Raider anterior, pero nada salió como debía. Cambios de última hora, recortes, retrasos, problemas técnicos y un lanzamiento lleno de fallos. El juego tenía momentos buenos, sí, pero se notaba que no estaba terminado. Los controles eran torpes, las misiones estaban partidas y la historia parecía incompleta, porque realmente lo estaba. The Angel of Darkness iba a ser el primer capítulo de una trilogía completa, pero la recepción fue tan dura que cancelaron el plan entero, y con ese golpe el estudio que creó Tomb Raider se vino abajo, y llegó a manos de otro estudio, y ahí entró Crystal Dynamics, un nuevo equipo, una nueva visión, una idea clara. Lara Croft tenía que volver a sentirse viva, y así nació Tomb Raider Legend, un reinicio suave, más moderno, más rápido, más cinematográfico. Era un Tomb Raider pero con otro ritmo. Lara era más ágil, más expresiva. Los fans respiraron por primera vez en años. Lara volvía a sentirse en forma. Legend no solo salvó la saga, abrió la puerta a algo todavía mejor. Después del éxito de Legend, Crystal Dynamics dio un paso que nadie esperaba. Decidieron volver al principio, volver al Tomb Raider original, pero reinventado desde cero. Y así nació Anniversary, un homenaje directo al juego de 1996, pero con controles modernos, escenarios más grandes y una Lara mucho más expresiva. Era el mismo viaje, pero no era el mismo juego. Los puzzles eran más fluidos, y cada zona clásica tenía un giro que sorprendía incluso a los fans más veteranos. Anniversary demostró algo importante: Lara podía evolucionar sin perder su identidad, y con esa seguridad, Crystal Dynamics se preparó para su proyecto más ambicioso hasta ese momento. Y su siguiente paso fue claro: llevar Tomb Raider a un nivel técnico que nunca antes había tocado. Ese salto se llamó Underworld: escenarios gigantes, tumbas abiertas, movimientos más acrobáticos y una Lara mucho más precisa. Era la versión más ambiciosa de Tomb Raider hasta ese momento. Las físicas eran más complejas, las zonas submarinas más detalladas y los entornos tenían una escala que impresionaba para su época, pero al mismo tiempo se notaba el peso de los cambios en la industria. Los juegos empezaban a apuntar hacia fórmulas más narrativas, más cinematográficas, y Tomb Raider necesitaba adaptarse también. Underworld fue un salto enorme, pero también marcó el final de una era. Lo siguiente que venía iba a cambiarlo todo. En 2013 Tomb Raider no necesitaba un ajuste, necesitaba nacer otra vez.
Crystal Dynamics tomó una decisión radical: romper con todo lo anterior y construir una nueva Lara Croft desde cero. Ya no era la aventurera perfecta, segura y experta desde el minuto 1, ahora era humana, joven, inexperta y vulnerable, y esa fue la clave del éxito. El nuevo Tomb Raider convirtió la exploración en supervivencia pura. Todo era parte del viaje, pero ahora el mundo era más cruel, más real, más peligrosa, y ese cambio lo entendió todo el mundo. Tomb Raider 2013 fue un éxito brutal, una reinvención completa. El siguiente paso iba a llevar esa fórmula al mejor nivel de toda la saga moderna, y si el reinicio de 2003 fue el nacimiento, Rise of the Tomb Raider fue la evolución perfecta. Aquí Lara ya no es una superviviente asustada, es fuerte, decidida y está lista para enfrentarse a algo más grande que ella. El juego llevó la fórmula al límite: zonas abiertas, momentos espectaculares y una escala que la saga nunca había tocado. Rise tomó todo lo que funcionó y lo hizo más grande: más exploración, más plataformas, más control, más libertad, y visualmente era uno de los juegos más potentes de la generación. Pero incluso en los mejores momentos todavía quedaba un último paso, y en 2018 llegó el final de esta etapa: Shadow of the Tomb Raider, una Lara más dura, más experimentada y con una historia mucho más oscura que las anteriores. La ambientación fue un golpe visual: selva densa, rituales, sombras y una sensación constante de peligro, pero al mismo tiempo se notaba que la fórmula empezaba a pesar, no porque el juego fuera malo, sino porque el mundo del videojuego ya estaba cambiando. Los jugadores pedían más libertad, más mundo abierto, más opciones, y Tomb Raider seguía atrapado entre lo clásico y lo moderno. Aún así, Shadow cerró la trilogía con un tono muy claro: Lara ya no estaba aprendiendo, ahora era la exploradora que siempre imaginamos. Lo que nadie esperaba era que, después de este cierre, la saga desapareciera durante años. Desde 2018 no hubo un solo tráiler, ni imágenes, ni avances reales, solo una frase en 2021 diciendo que un nuevo Tomb Raider estaba en camino, y nada más. Durante años fue silencio total, la industria avanzaba, los mundos abiertos dominaban todo, y Tomb Raider se quedó sin un camino claro. Crystal Dynamics cambiaba de proyectos, Eidos se reestructuraba y la IP pasaba por manos nuevas. Era un momento confuso. Los fans preguntaban una y otra vez cuándo volvería Lara, y durante años la respuesta fue siempre la misma: silencio. Después de años sin noticias, algo empezó a moverse, y entonces llegaron las filtraciones. Cambios en Crystal Dynamics, menciones a un proyecto nuevo, rumores de un regreso a los orígenes. Y entonces pasó. Después de años de silencio y rumores, por fin llegó el anuncio final. Pero no anunciaron un juego, anunciaron dos. El primero, Legacy of Atlantis, un remake completo del Tomb Raider original de 1996, reconstruido desde cero en Unreal Engine 5 y publicado por Amazon Games. No es un lavado de cara, es el primer viaje de Lara rehecho para una nueva generación. Y el segundo, Tomb Raider Catalyst, una entrega completamente nueva, con el mundo más grande que la saga haya hecho jamás. Un juego que mira atrás y vuelve a las raíces, y el otro un juego nuevo que mira hacia adelante. 30 años después de su nacimiento y después de todas las caídas y resurrecciones, Lara Croft vuelve a las tumbas originales, a los saltos imposibles, a esa mezcla única de exploración y peligro que convirtió a Tomb Raider en una de las sagas más importantes de la historia. Pero ahora es diferente. Este regreso no es solo mirar atrás, es construir un nuevo camino para las próximas décadas. Lara ya ha sido un icono y ahora quiere serlo otra vez. La pregunta es, ¿podrá mantenerse arriba?